Estamos hablando de Juan capítulo 8, versículo 3, en el contexto de hablar de las debilidades o de las fallas del prójimo. Porque la semana pasada estuvimos abordando esas debilidades que hay en nuestra carne, pero en esta semana vamos a hablar de cómo lidiar con las debilidades que hay en el prójimo, de cómo lidiar con esas debilidades que hay en la gente de mi entorno. Y precisamente Juan capítulo 8, del versículo 3 en adelante, nos muestra un escenario donde sucede algo donde se muestra a un grupo de personas que querían apedrear a otra, que querían apedrear a esta mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, donde a nosotros evidentemente se nos hace fácil ver la paja en el ojo ajeno, aunque en nuestro ojo tengamos un tronco, aunque en nuestro ojo tengamos algo mucho más significativo. Y esto es una analogía, es una parábola lo que Jesús presenta cuando habla de la paja en el ojo y habla del tronco. Lo que se está refiriendo es que muchas veces nosotros somos capaces de ver las imperfecciones en las demás personas, pero no somos capaces de ver los grandes problemas y conflictos que hay en la nuestra. Y aquí en Juan capítulo 8 se nos muestra algo sumamente ilustrador. Y es que los escribas y los fariseos llevan a esta mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio para poder tentar a Jesús, para poder tener una causa con la cual contradecir al maestro, con la cual acusarlo, porque ellos entendían y tenían quizás la certeza de que el maestro, con ese corazón bondadoso que había mostrado y según las enseñanzas que él había enseñado, valga la redundancia, hasta el momento, ellos entendían que él iba a querer perdonar o absolver a esta mujer. Entonces es cuando le dicen: esta mujer fue sorprendida en pleno acto de adulterio y la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla. Lo que ellos querían es que de alguna manera colocar a Jesús en la posición de que él contradijera la ley de Moisés, de que él contradijera la Torá, de que él contradijera las Escrituras. Pero Jesús no se sumerge en esta trampa, no se introduce en esta discusión, en este debate de si procedía o no procedía apedrearla, porque él sabía que en las Escrituras estaba esto establecido, de que era lo que procedía, de que era la sentencia que podía caer sobre esta mujer. Sin embargo, les dice, sigue como sin darle importancia al asunto, y les dice: sencillo, que lance la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Que lance la primera piedra contra ella, mátenla si ustedes entienden que ella eso es lo que se merece, pero háganlo con justo juicio. ¿Son ustedes justos los que la están acusando? Porque así mismo somos nosotros, como los escribas y como los fariseos. Se nos hace muy fácil mirar los problemas del otro, se nos hace sencillo mirar en qué está fallando el otro, mirar y escandalizarnos del adulterio, de la infidelidad, de la vida desordenada que tienen otras personas, y no nos damos cuenta del propio desorden que hay en la nuestra, de las cosas que no marchan bien en nuestra vida, de nuestro proceder, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestras actitudes. Y precisamente lo que Jesús señala y les dice: lance la primera piedra aquel que esté libre de pecados. Y ellos, acusados por su conciencia, es decir, ahí mismo vino a su conciencia el pecado de cada uno a Dios y la falta de cada uno de ellos, y ellos pudieron entender que esta mujer a la cual que ellos no eran superior a esta mujer que ellos estaban intentando acusar, que ellos no eran mejor que esa mujer que ellos intentaban acusar. Entonces, cuando esta mujer se ve ahí acorralada por este grupo de escribas y fariseos que la querían apedrear, y Jesús prácticamente los deja que ellos hagan lo que ellos entiendan, pero también los confronta su corazón, confronta su accionar, y les dice: lance la primera piedra que esté libre de pecado, adelante, mátenla. Si ustedes entienden que es necesario matarla, mátenla, pero que lo haga el que esté libre de pecado. Y dice las Escrituras que uno a uno se fueron yendo. Y cuando quedaron Jesús y la mujer solo, entonces Jesús le pregunta: mujer, ¿y los que te condenaban, dónde están? Es decir, todos ellos, ninguno de ellos era superior, todos ellos tenían pecados. Así como todos nosotros hemos tenido faltas en nuestro diario vivir, ya sea de pensamiento, de acción, de omisión, como usted lo quiera ver, pero siempre nosotros tenemos alguna tacha delante de Dios. Es muy difícil, es prácticamente imposible. Uno procura vivir en esa santidad, uno procura vivir en esa comunión con el Señor, pero es prácticamente imposible nosotros decir que tenemos una vida donde en algún momento no le fallemos a Dios, porque a veces nos comportamos muy bien
pero maltratamos a nuestro prójimo. Ya con eso estamos fallando. A veces nos comportamos somos excelentes cristianos, somos maravillosos, somos excelentes, pero tenemos algún sueño impropio que se origina de un pensamiento que llevamos reprimido en nuestra mente. Y aquí me gusta lo que el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 1, y nos enseña a nosotros tratar con las debilidades, con las faltas, con los pecados de las demás personas, con los defectos de la demás gente, porque nosotros somos muy comprensivos con nosotros mismos, como les decía la semana pasada y como decía en la introducción. Somos bastante entendidos, somos pacientes con nosotros mismos y entendemos y nos perdonamos fácil. Cuando cometemos un error, decimos alguna mentira, nos basta con decir, ya yo no vuelvo a mentir, y ya, y seguimos nuestra vida normal. Ahora, cuando alguien nos dice una mentira o cuando descubrimos que alguien dijo una mentira, lo convertimos en la burla. Queremos que esa persona, si es que acaso pensamos en perdonarle, queremos que esa persona haga todo tipo de acciones que declare que nos ha fallado, que declare que nos ha mentido, que se arrodille, que implore, que ruegue para poder alcanzar el perdón. Sin embargo, cuando somos nosotros mismos, somos pacientes y entendemos que dijimos esa mentira, que era necesario, que es que no sabíamos qué decir, es que teníamos miedo. Somos comprensivos con nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cómo lidiar con las faltas, cómo lidiar con esas debilidades, cómo lidiar con los defectos que tiene mi prójimo, con los defectos que tiene mi hermano, con los defectos que tiene mi esposa, con los defectos que tienen mis hijos, con los defectos y debilidades que tienen todas las personas que nos rodean. Miren lo que dice en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y yo quiero que veamos 5 puntos importantes que tienen estos pasajes. Fíjense, lo primero que nos dice el apóstol Pablo de qué debemos hacer cuando hemos sorprendido, cuando hemos descubierto que algún hermano, que alguien cercano a nosotros, que quizás un compañero de trabajo, que quizás un hermano de la congregación ha incurrido o ha sido sorprendido en alguna falta, que ha cometido algún pecado, que ha cometido alguna transgresión, que se ha dejado llevar por sus debilidades, que se ha dejado llevar por los deseos de la carne. El apóstol Pablo nos dice, ustedes que son espirituales, ustedes que se han dado cuenta de esto, ustedes que han tenido la oportunidad de enterarse de lo que está ocurriendo en la vida de este hermano, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Y cuando hablamos de restaurar, yo estoy seguro que todos ustedes conocen el concepto, pero para ponernos en la misma página, como dicen por ahí, restaurar es devolver, es poner en el estado de estimación que antes tenía una cosa. Pero ¿qué sucede en la realidad, en la práctica, cuando nosotros descubrimos que algún hermano está en falta, cuando descubrimos la transgresión de alguien más, cuando sabemos que alguien pecó, que alguien falló, sobre todo dentro de la congregación? ¿Qué nosotros solemos hacer? En muchos lugares lo sientan en una disciplina, 1 año, 6 meses, 1 año y medio, 2 años, y quién sabe, y lo desacreditamos y decimos, no, pero es que el hermano él predicaba, pero se dejó llevar por las tentaciones, pecó, hizo tal cosa, y lo destruimos moralmente, entre comillas, intentando ayudarlo, intentando levantarlo, lo destruimos porque tenemos que orar por fulano, que fulano cayó en pecado, cayó en adulterio, pastor cayó en adulterio. Intentando supuestamente preocupados por ese hermano, entonces lo que hacemos es que lo destruimos. Contrario a eso, el apóstol Pablo nos enseña, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Es decir, seamos mansos, sobre todas las cosas, considerándonos a nosotros mismos como que estamos en la posición de ese hermano.
Y el apóstol Pablo es claro aquí cuando nos establece que no solo por un tema de bondad y de bonachura de parte nuestra, sino porque nosotros mismos podemos ser tentados en esa área donde ese hermano cayó. Es decir, a veces nosotros estamos criticando al que adultera, a veces estamos criticando al que miente, al que engaña, al que roba, pero nosotros también podemos caer en una situación similar, porque cada uno de nosotros, como hablábamos la semana pasada, tiene debilidades. Probablemente el área en la que yo soy débil no sea en la que otro hermano tenga esa debilidad, y puede encontrarse mi situación como algo escandaloso, pero tú también tienes tus situaciones, así como ocurrió con los escribas y fariseos, con la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio. Seguro que no todos los que estaban ahí habían adulterado, pero de algo sí estamos seguros, que todos los que estaban ahí tenían algún pecado, tenían alguna debilidad, tenían alguna falta ante el Señor, y sus conciencias les acusaron ese día. Asimismo nosotros, cuando descubramos, cuando sorprendamos, cuando nos enteremos que algún hermano ha caído en alguna falta, nosotros debemos restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos como que nosotros podemos también estar en esa situación. Como dicen las Escrituras, trata al hombre como te gustaría ser tratado. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos tratara la gente si en algún momento pudiéramos incurrir o caer en alguna debilidad? Porque todos nosotros somos pasibles. En algún momento pudiéramos resbalarnos. Nosotros estamos firmes. Si alguno cree que está firme, es gracias a Dios, no gracias a nuestra fortaleza o gracias a nuestra inteligencia. Y el segundo punto que el apóstol Pablo nos menciona aquí es que para poder llevar a cabo la restauración, tiene que haber en nosotros un espíritu. Y cuando él habla de espíritu, está hablando de una actitud de mansedumbre. Y cuando habla de mansedumbre también se está refiriendo a la misericordia, porque él lo que nos está impulsando, lo que él nos está aconsejando es a que nosotros veamos a ese hermano con amor, a que nosotros veamos a ese hermano que pecó como nuestro prójimo, que no se nos olvide que es nuestro prójimo, porque a veces los miramos como a esa mujer, como si nosotros fuéramos los escribas y los fariseos, con 2 piedras en la mano. Y a ese que pecó, a ese que ha fallado, a ese que ha incurrido en alguna falta, lo queremos reventar, lo queremos destruir. Cuando descubrimos que una persona en nuestro entorno comete un error, queremos, como dicen por ahí, hacer leña del árbol caído. Y somos los primeros que salimos a criticar y salimos a murmurar y salimos a comentar lo que hemos descubierto, de lo que nos hemos enterado. Pero el apóstol Pablo nos corrige en ese sentido y nos dice: corrijan con espíritu de mansedumbre, corrijan con misericordia, restáurenle con misericordia. Y en el versículo 2 nos dice: sobrellevad las cargas, ayúdense los unos a los otros. Proverbios capítulo 27, versículo 1 nos dice algo que cada uno debería entender, y es que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Es decir, que en la medida en la que yo me relaciono, interactúo con las demás personas, en esa misma medida yo también adquiero sabiduría, en esa misma medida yo también aprendo, y en esa misma medida me instruyo. Así que yo no hago nada y no gano nada con destruir a mi hermano. El punto número 3 del cual queremos hablar en esta noche es que el apóstol Pablo nos dice que cuando hacemos esto, es decir, cuando restauramos con este espíritu, con esta actitud de misericordia, con esta actitud de mansedumbre, entonces estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Y ahí nace la pregunta obligatoria: ¿cuál es la ley de Cristo? Mateo capítulo 22, versículo 36 nos dice: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto es Jesús hablando. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y las profecías. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo nos está recordando es que debemos amar a nuestro prójimo, aún con sus defectos, aún con sus debilidades, aún con sus falencias. Nosotros tenemos que aprender a mirarlo con ojos de amor y de misericordia.
El punto 4 que nosotros vemos en este versículo es: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A veces nosotros pensamos y creemos que por nuestra vestimenta, que por la denominación a la que pertenecemos, eso nos coloca por encima de los demás. Y creamos un concepto de nosotros mismos muy elevados. A veces hasta por el ministerio que estamos desarrollando dentro de la congregación, si es el pastor, si es el apóstol, si es el profeta, sentimos que estamos en otro nivel, que estamos en una posición diferente a los demás hermanos. Y el apóstol Pablo nos dice: cuidado con el que se cree ser algo, no siendo nada, porque el mejor de nosotros es un siervo inútil. Por eso el apóstol Pablo: cuidado con el que se cree ser algo, con el que se cree superior y en realidad no es nada. Así mismo nos estamos engañando cuando creemos que por nuestra vestimenta, cuando creemos que porque nunca nos ha ocurrido ciertas cosas escandalosas, nosotros somos superiores a los demás. Probablemente nunca de nosotros, y espero que así sea, ninguno de nosotros nos veamos en una situación tan engorrosa como estar involucrados en un adulterio. Gloria a Dios. Pero seguro que en nuestras vidas hay otras áreas, hay otras cosas que Dios necesita trabajar y que cada uno de nosotros necesita poner en las manos de Dios. Y cuando nos enteremos, cuando algún hermano, cuando algún vecino, cuando algún compañero de trabajo, nosotros entendamos que está incurriendo en esto, procuremos restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, no destruirlo, no apedrearlo, porque a eso no es que nos manda la palabra, a eso no es que nos llama el Señor. El Señor nos ha llamado a ser misericordiosos. Entonces, el punto 5 nos dice: porque cada uno llevará su propia carga. Esto es muy interesante. Y es que el apóstol Pablo nos dice: cada uno lleva su propia carga. Es decir, la cruz mía, lo que para mí representa la cruz, a lo que yo tengo que morir, no es la cruz de usted. No es a lo que usted tiene que morir. Algunos están luchando con la depresión, algunos están luchando con pensamientos de suicidio, algunos están luchando con el adulterio, con la fornicación y con una serie de cosas. Pero no necesariamente mis luchas son tus luchas. Y por eso yo no puedo juzgarte cuando tú eres débil en un área donde yo soy fuerte o donde yo no tengo esa debilidad. Y no puedo juzgarte como si yo no tuviera debilidades. No puedo mirarte por encima del hombro y creer que yo soy superior a ti porque yo no tengo quizás el problema del chisme, porque quizás no tengo el problema de querer robar, quizás no tengo el deseo de mirar a las mujeres del prójimo, pero seguro que estoy cojeando en alguna área de mi vida, consciente o inconscientemente. Por eso David dijo: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Mateo capítulo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros está cargando con su cruz. Cada uno de nosotros lleva una carga a cuesta. Y el Señor sabe de que nosotros tenemos capacidad. Por eso Él dice: yo no te doy carga que tú no puedas llevar. Cada uno tiene una carga, cada uno tiene una lucha, tiene un área en su vida, tiene debilidades en la carne, tiene tentaciones, pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Las tentaciones de todos ustedes no son las mías. Y eso no quiere decir que ustedes sean mejor que yo, ni que yo sea mejor que ustedes. Simplemente somos seres humanos. Simplemente somos hombres y mujeres con debilidades, con virtudes y defectos, todos. No hay uno de nosotros. Tenemos que dar gracias a Dios si no hemos incurrido en cosas que acarreen consecuencias graves en nuestra vida, como una persona que cometa algún homicidio y al final tiene que pagar años de cárcel, o destruir su matrimonio, destruir su familia. Gloria a Dios si nosotros no tenemos esas luchas. Pero cuando sabemos que alguien sí las tiene, nuestra actitud no debe ser apedrear a ese hermano. No debe ser querer destruirlo, no debe ser querer hacer leña de esa persona que sabemos, no estar comentando por ahí, mofándonos como que nosotros somos mejor que esa persona.
sino todo lo contrario. Aprender a tener misericordia en medio de esa situación, considerándonos a nosotros mismos como capaces de hacer eso o peor. Porque el problema es que se nos olvida que de nuestro corazón es que nacen las inmundicias, nacen las cosas malas, nacen todo lo negativo que uno se puede imaginar. Nacen todas aquellas cosas que a nosotros no nos agradan. Y queremos verla en los demás, así como se mira la paja en el ojo ajeno. Queremos ver todo lo negativo, queremos ver todos los defectos en el prójimo. El prójimo es lo peor. El prójimo es inaguantable, el prójimo es difícil de tolerar, es difícil de entender, no le tenemos paciencia, no lo aguantamos. Pero el Señor nos llama a mirarnos los unos a los otros con misericordia, con amor, con comprensión. Y ya para concluir, quiero que nosotros podamos entender lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. La palabra de Dios no está para condenar a nadie. Nosotros como creyentes no estamos para condenar a nadie, porque Dios no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a dar por gracia, Él vino a salvar, Él vino a rescatar, Él vino a restaurar. Y nosotros como seguidores de Cristo, nosotros como personas que hemos tomado nuestra cruz y lo estamos siguiendo, que hemos tomado nuestras debilidades y lo estamos siguiendo, que hemos decidido negarnos a nuestros placeres, a nuestros deleites, no debemos estar con ese dedo acusador para destruir sobre todas las cosas. Y debemos aprender y entender que el Señor ha venido a levantar, a restaurar y a cambiar vidas. Y nosotros, siendo seguidores de Cristo, deberíamos entender cuál es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar buenas nuevas de salvación. Es enseñar a la gente, es predicarle a la gente de ese Cristo, de ese Jesús, que en medio de esa multitud que querían condenar a esta mujer, que querían apedrearla a causa de su adulterio, había un Jesús que la miraba con ojos de misericordia, que le dijo, la perdonó, la liberó inmediatamente y le dijo: vete y no peques más. Así deberíamos nosotros aconsejar, deberíamos hablar a esas personas que se han equivocado y acercarnos a ellos. Hermano, primero hacer conciencia de lo que está pasando. Hermano, ¿te has dado cuenta de que estás haciendo esto, esto y esto? De que te estás equivocando, de que estás actuando, de que estás haciendo cosas que van a traer consecuencias negativas a tu vida, que vas a destruir tu familia, que vas a destruir tu casa, que estás destruyendo a tus compañeros de trabajo, que estás destruyendo hasta la empresa en la que trabajas? ¿Te has dado cuenta? ¿Eres consciente de eso? Entonces, vete y no peques más.